Hola a todos, mi nombre es Catherine Yamilet Coreas y en este video vamos a hablar sobre la norma internacional financiera número 16 sobre arrendamientos. Primeramente hablarles un poco sobre esta norma, ¿verdad? Esta norma especifica cómo una empresa que debe de demostrar su información financiera debe reconocer, valorar y presentar y desglosar los arrendamientos. Entre los cambios más significativos de la NIF número 16 se prevé un único modelo de contabilidad para el arrendatario, según el cual debe de reconocer los activos y pasivos correspondientes a todos los arrendamientos, con excepciones tales como los arrendamientos con un plazo igual o menor a 12 meses, así como un activo de bajo valor económico. Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos en operativo financiero, y el enfoque de la norma como respecto a la contabilidad sigue siendo en esencia lo previsto en la anterior norma internacional de contabilidad número 17 de arrendamientos, la NIF 17. Como les mencionaba, de acuerdo con lo que decía, el arrendamiento puede ser clasificado de dos formas, el cual es el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. El arrendamiento operativo es también conocido como arrendamiento puro, el cual este es el contrato que se establece el uso o el goce temporal de un bien, con la característica de que no existe una opción de compra al finalizar el contrato. O también, como lo menciona la NIC número 17, que dice que se clasificará en un arrendamiento como operativo si no se han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. El arrendamiento financiero, este es un contrato a través del cual el arrendador concede al arrendatario el goce y el uso de bienes muebles o inmuebles durante un tiempo determinado, obligándose el arrendatario a pagar un canon de arrendamiento y cualquier otro costo establecido por el arrendador. Ahora bien, les mencionaba dos, dos puntos importantes, ¿verdad? Sobre los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos a bajo valor económico. Los de bajo valor económico, las entidades podrán adoptar una política razonable de capitalización en el cual no se reconocerán ciertos activos y pasivos de arrendamiento bajo cierto umbral. Y el arrendamiento de corto plazo es definido como uno que no incluye una opción de compra y a su fecha de inicio tiene un término de 12 meses o menos. Mencionarles también un poco sobre los arrendatarios y los arrendadores. Los arrendatarios, como la nueva norma nos menciona que va a afectar a los indicadores financieros más comúnmente utilizados, tales como puede ser el índice de apalancamiento, la deposición corriente, la rotación de activos, los costos de financiamiento, lo que es la utilidad operativa, el flujo de caja operativo. Estos cambios podrían afectar igualmente el índice de cobertura incluidos en contratos de préstamos, indicadores de riesgo de crédito y pudieran resultar un cambio en necesidades y conductas de participantes de mercado. Los arrendadores
posiblemente requieran revisar las condiciones de arrendamientos actuales o a futuros. La contabilidad del arrendador se mantiene sin cambios significativos en la línea de los requerimientos, como lo menciona en la NIC número 17. Una ventaja que se puede tener del arrendamiento financiero es que cada vez con más frecuencia las empresas están optando por esta modalidad de arrendamiento financiero para poder utilizar activos componentes de las propiedades, planta y equipo. Se evita tener también que pagar cuotas iniciales, como es usual hacerlo cuando se adquiere un activo fijo a crédito. Se preserva el capital de trabajo de la empresa para poder realizar cualquier otro tipo de actividad productiva que se requiera hacer. También se tienen más posibilidades de reemplazar los bienes obsoletos por equipos nuevos y tecnológicamente más actualizados. Como les mencionaba, hay una relación entre lo que es la NIC 17 y la NIC 16. Entonces, un comparativo entre estas dos y sus principales cambios podrían ser lo que son en parte del registro. En la NIC 17 nos dice que los arrendamientos financieros deben de estar en balance y los arrendamientos operativos fuera del balance, mientras que el registro, como lo menciona la NIF número 16, dice que todos los arrendamientos tienen que estar en el balance. En la contabilidad del arrendatario, por parte de la NIC 17, dice que el arrendamiento financiero al inicio de este reconocerá en el estado de situación financiera como un activo o un pasivo por el mismo importe del valor razonable del bien. Y el arrendamiento operativo, las cuotas de gastos se reconocerán en forma lineal, mientras que la contabilidad del arrendatario por parte de la NIF número 16 nos dice que los arrendamientos se reconocerán al inicio de este activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos futuros a realizar por el arrendamiento. Ahora bien, continuando con lo que es el tema de los arrendamientos de la NIF número 16, vamos a continuar hablando sobre esta norma. Primero, el objetivo de la norma de la NIC 16. El objetivo que tiene pues es establecer los principios para el reconocimiento, la valoración, la presentación y el desglose de los arrendamientos con el fin de poder garantizar que tanto el arrendatario como el arrendador faciliten la información relevante que represente una imagen fiel de sus operaciones. La norma internacional de información financiera nos especifica que una empresa que demuestra su información financiera debe de reconocer, valorar, presentar y desglosar los arrendamientos, según se los mencionaba al inicio del video. Los arrendadores se van a clasificar como operativos o financieros. El enfoque de la norma con respecto a la contabilidad sigue siendo en esencia como lo menciona en la NIC 17. También mencionar un poco sobre el comparativo que tiene la NIC 17 y la NIF 16. Al inicio del video yo les mencionaba algunas de su comparativo, como lo que era el registro, la contabilización del arrendatario y la contabilización del arrendante. Mencionarles un poco más, en este caso, sobre el modelo de control. El modelo de control con respecto a la NIC 17 nos dice que un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador
cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas del derecho de utilizar el activo durante ese periodo de tiempo determinado. Mientras que en la NIF 16, su modelo de control, al inicio del contrato la entidad debe de evaluar si el contrato es por servicio o por un arrendamiento, considerando si el contrato transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Las exenciones no estaban reguladas en la NIF 17, pero sí las regularon en la NIF 16, el cual nos dice que un arrendatario puede optar por no aplicar el reconocimiento del arrendamiento de corto plazo y activos de bajo valor económico. Con respecto a la depreciación, en la NIF 17 nos mencionaba que de los activos depreciables arrendados se iba a efectuar de forma coherente con las políticas normalmente seguidas por el arrendador para activos similares y se calcularía con el arreglo a las bases establecidas que mencionaba la NIF 16 de inmovilizado material y la NIF 38 con respecto a los activos intangibles. Ya en la NIF número 16 dice que si se transfiere la propiedad del activo al final del plazo del arrendamiento, el arrendatario iba a depreciar el activo por un derecho de uso desde la fecha de inicio hasta el final de la vida útil del activo. En ese caso de que no se transfiera la propiedad del activo, el arrendatario solamente va a depreciar el activo por el derecho de uso desde la fecha que inició hasta el final de la vida útil del activo o hasta el final del arrendamiento, pues lo que suceda primero. ¿Cuál es el alcance que tiene esta norma? La NIF 16 incluye que dentro de su alcance todos los arrendamientos del activo no limitados únicamente a las propiedades, planta y equipo. La norma excluye de su alcance ciertos tipos de arrendamientos, como por ejemplo los acuerdos de arrendamiento para explotar o usar minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables. De igual forma, los acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la NIF 12, acuerdos de concesión de servicio, la licencia de propiedad intelectual para arrendadores, también los activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 con respecto a la agricultura y los derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia. Ahora bien, ¿a quiénes y cómo afectarían estas normativas? Las empresas afectadas serían las empresas públicas, las empresas privadas y las organizaciones sin fines de lucro. Y los principales sectores económicos afectados serían más que todo las compañías aéreas, las empresas hoteleras y las empresas de telecomunicaciones. Los arrendamientos con el tiempo de cambios, las compañías van a necesitar realizar revisiones de sus contratos de arrendamiento, así como potenciales cambios de las calificaciones crediticias. También se deberá analizar el impacto de las propiedades y bienes arrendados en la toma de estrategias financieras, así como en las políticas de distribución de dividendos. ¿Cómo afectará esta normativa? En los estados financieros, la adición de estos, los arrendamientos aumentarían el tamaño de la información financiera a presentar. La inclusión de nuevos activos y pasivos aumentaría el ratio del endeudamiento de las empresas y también los estados de resultados se verían afectados durante los primeros años, reflejando una disminución en las utilidades. Las definiciones de arrendamiento. En ese
tenemos los arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de bajo valor económico, como les mencionaba anteriormente. Los de corto plazo es definido como uno que no incluye una opción de compra y a su fecha de inicio tiene un término de 12 meses o menos, mientras que el de bajo valor económico, las entidades podrían adoptar una política razonable de capitalización en la cual no reconocerían ciertos activos y pasivos de arrendamiento bajo cierto umbral. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad se refirió a los activos con valores de 5.000 o menos. Esto se lo mencionaba anteriormente, que los arrendamientos en la NIC 16 se definía un arrendamiento como un acuerdo en el cual un arrendador cede a un arrendatario a cambio de percibir una remuneración por el derecho de utilizar el activo en un periodo de tiempo determinado. Y les mencionaba también que se clasificaba como arrendamiento financiero y como arrendamientos operativos. La NIC 16 tiene la intención de distinguir entre contrato de arrendamiento y contrato de servicio. Con base en sí, el cliente es capaz de poder controlar el activo que está siendo arrendado. Un contrato de arrendamiento transfiere el derecho de controlar el activo identificado en el periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Y se considera con el control que transfiere si el cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios derivados del uso de un activo identificado o el derecho de usar ese activo. La identificación de un arrendamiento dice que las decisiones determinadas antes y durante el periodo de uso. La definición revela que pueden determinarse mediante el diseño del activo o mediante restricciones contractuales sobre el uso del activo. Una entidad considerará solo los derechos a tomar de decisiones sobre el uso del activo durante el periodo de uso a menos que el cliente diseñe el activo. La capacidad de especificar la producción de un contrato antes del periodo de uso sin ningún otro derecho a tomar decisiones relacionadas con el uso del activo otorga al cliente los mismos derechos que cualquier cliente que compre un bien o un servicio. Los derechos protectores. Un contrato puede incluir términos y condiciones diseñados para poder proteger el interés del proveedor en el activo u otros activos, para poder proteger a su personal o para poder asegurar el cumplimiento del proveedor de las leyes y las regulaciones. Ahora bien, un diagrama para poder determinar si es un arrendamiento o si es un servicio. Primeramente tenemos que hacernos ciertas preguntas para poder entender si es un contrato de servicio o un contrato de arrendamiento. La primera pregunta que tenemos que hacernos es que si hay un activo identificado. Si nosotros tenemos un activo identificado, pasaríamos a una siguiente pregunta, pero si no lo tenemos identificado, entonces este iría indicando como un contrato de servicio. Ahora bien, si tenemos el activo identificado, tenemos que preguntarnos si el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo durante ese periodo de uso. De igual forma, si decimos que sí, entonces vamos a preguntarnos si el cliente, el proveedor o cualquier parte tiene el derecho de dirigir como para qué propósito el activo es usado durante ese periodo de uso. El cliente tiene el derecho de operar el activo durante el periodo de uso sin que el proveedor tenga el derecho de cambiar las instrucciones de operación. Si nuestra respuesta es no, entonces iríamos con nuestra última pregunta, el cual dice que si el cliente diseñó el activo de una manera
que predetermina cómo y para qué propósitos el activo será usado durante ese periodo de uso, estaríamos hablando entonces de un contrato de arrendamiento si nuestra respuesta es sí, mientras que si es no, entonces iría dirigido como un contrato de servicio. Contabilidad del arrendatario. Todos los arrendamientos financieros operativos deben de ser reconocidos en el balance general, como se los mencionaba anteriormente, excepto los que clasifiquen como arrendamientos de corto plazo o activos de bajo valor. El arrendatario reconoce al activo por derecho de uso y por un pasivo por arrendamiento. El activo por derecho de uso se valora inicialmente por el importe del pasivo por arrendamiento más todos los costos directos iniciales van a incurrir al arrendatario. El pasivo por arrendamiento se valora inicialmente por el valor actual de las cuotas pagaderas o lo largo de la duración del arrendamiento. En caso de que se pueda determinar fácilmente, si dicho tipo no puede ser determinado fácilmente, entonces el arrendatario debería aplicar su tipo de interés incremental del endeudamiento. La medición inicial del activo por uso de derecho, el arrendatario está requerido a incluir los siguientes elementos como parte de su costo, como lo es el valor inicial de un pasivo por arrendamiento, cualquier pago de arrendamiento hecho por el arrendador o antes de la fecha de comienzo, menos cualquier incentivo de arrendamiento. De igual forma, cualquier costo indirecto incurrido y los costos incurridos por el arrendatario para desmantelar y remover el activo remanente, restaurar el sitio que es localizado y las condiciones que se encuentra el arrendamiento. La medición inicial con respecto al pasivo por arrendamiento. La entidad medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos de arrendamiento descontados usando la tasa implícita en el arrendamiento. Si la entidad no es capaz de estimar la tasa implícita en el arrendamiento, entonces debe de usar su tasa incremental de endeudamiento. Los pagos del arrendamiento deben de incluir los siguientes elementos importantes, como lo que son los pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar al arrendador. También los pagos variables de arrendamiento que depende de un índice o una tasa, usándolos como la fecha del comienzo. Y los pagos de las sanciones por determinación por arrendamiento, si el término de arrendamiento refleja que el arrendatario ejercería la opción de terminar con el arrendamiento. Ahora bien, la revalorización de pasivo por arrendamiento. Posteriormente, el arrendatario incrementaría lo que es el pasivo del arrendamiento para poder reflejar el interés causado, a deducir los pagos de arrendamiento hechos a partir del pasivo y remedir el valor en libros que reflejan cualquier revaloración, modificación o revisión de los pagos fijos en sustancia. El arrendatario está requerido a remedir el pasivo de arrendamiento en las siguientes circunstancias. Puede ser por el cambio de cantidad por pagar según la garantía de su valor residual, o podría ser un cambio de los pagos futuros de arrendamiento para poder reflejar el cambio del índice o la tasa usada para determinar esos pagos. De igual forma podría ser por los cambios en la
en la conclusión del arrendamiento resultante de un cambio en el periodo de cancelable del arrendamiento. La contabilidad del arrendatario. Tenemos lo que son los gastos por intereses generados por el pasivo o los cargos por amortización del activo por derecho de uso. Es en su presentación los estados de flujo de efectivo, los pagos de efectivo por la aportación principal del pasivo, del arrendamiento dentro de las actividades financieras y los pagos de arrendamiento a corto plazo y los pagos variables de arrendamiento. El estado de posición financiera, los activos de derecho de uso y los pasivos por arrendamiento. Ahora bien, la revelación, la norma amplía de manera importante los requerimientos cuantitativos de revelación. Tenemos lo que es el cargo por depreciación de activos por derecho de uso, los ingresos provenientes de activos por derecho de uso, los gastos por intereses en pasivos por arrendamiento, la salida total de efectivo por arrendamiento, adicionar también los activos por derecho de uso y las ganancias y pérdidas que surjan de las transacciones de la venta o la retroarrendamiento. La contabilidad del arrendador, rápidamente mencionarles que se clasifica para arrendamiento como operativos financieros, como se lo mencionaba anteriormente. Esto van a ser clasificados mayormente como arrendamientos operativos. En su medición inicial, la inversión neta en el arrendamiento será medida como la suma de los siguientes puntos: las cuentas por cobrar por arrendamiento medida al valor presente, los pagos fijos menos los incentivos de arrendamiento por pagar, cualquier garantía de valor residual proporcionada al arrendador por el arrendatario. De igual forma, el precio de ejercicio de la opción de compra y los pagos por penalizaciones para terminar el arrendamiento. El reconocimiento y su medición. El arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otras bases sistemáticas. El arrendador aplicará lo que es la base sistemática si esta es representativa de la estructura con la que se disminuye el beneficio del uso del activo subyacente. En su presentación, el arrendador está requerido a presentar los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operacionales en su estado de posición financiera de acuerdo con la naturaleza del activo subyacente. Ahora bien, una entidad aplicaría los requerimientos para la determinación de cuándo se satisface una obligación de desempeño según la NIF 15 de los ingresos de activo ordinario para establecer si la transferencia de un activo se contabiliza como una venta de ese activo. Tenemos que es la venta cuando se contabilizará normalmente una compra del activo subyacente, en virtud de lo que nos dice la norma de la NIC 16, que habla sobre la compra del inmobiliario material, y se va a contabilizar el arrendamiento según como lo dice la NIC 16. En el no uso de venta, entonces tendrá un activo financiero con respecto al pago realizado. Y también el instrumento financiero se contabilizará posteriormente de acuerdo a lo que nos menciona la norma. Las implicaciones financieras.
Así rápidamente mencionarles sobre el incremento de los activos y las razones financieras. El efecto más notorio de la NIF 16 se ve en los balances de las compañías arrendatarias. Estas emergerán nuevos activos de derecho de uso y nuevos pasivos por arrendamiento. Técnicamente todas las compañías se van a ver afectadas debido a que muchas de estas se mantienen en contratos de arrendamiento operativo que anteriormente se encontraban fuera del balance. El incremento de los activos y pasivos pues provocaría cambios en ratios generales utilizados por los analistas financieros e inversores. Los ratios que miden el nivel de endeudamiento o apalancamiento financiero son los principales afectados, lo que es la razón de deuda a capital o la razón de endeudamiento. Al incrementar el nivel de deuda, las razones aumentarán y la compañía reflejará más endeudamiento que hasta ahora. Entonces esto ocurriría sobre todo la razón de deuda a capital, debido a que la razón de endeudamiento aumentaría tanto la deuda como los activos. Ya terminando, mencionarles sobre que de esta misma manera se verían afectadas las razones financieras que miden la rentabilidad de las compañías, como lo puede ser el rendimiento de activos, ROA, utilidad neta y los activos totales son los que afectaría. Como de igual forma afectaría la utilidad neta y el capital contable. El ROA nos dice que este se divide del el resultado del ejercicio entre los activos totales que se ha mantenido la empresa durante un periodo. El ROA decaerá en forma general debido a que la NIF 16 las empresas tendrán más activo al mismo nivel de resultados equivalentes. El ROE, el cual divide el resultado de los ejercicios entre el nivel de fondos propios o la espera de que se vea menos afectada la eficiencia de la empresa en la administración de las inversiones totales para generar utilidades para los accionistas. Esto ha sido todo por hoy en el video. Espero que hayan comprendido un poco más sobre lo que trata la NIF 16. Muchas gracias.